Este mes de julio es un mes estupendo para la sanación. Sanación del cuerpo y sanación del alma. Te cuento el porqué. Este mes de julio viene con una energía cargada de integración. Pero no habías dicho sanación. Integración, que nos lleva a la sanación profunda. Los seres de luz nos están poniendo en aviso que todo el camino que llevamos transitado a lo largo de este año es un camino intenso. Empezamos con un año lleno de apertura, de abundancia, ¿lo recuerdas? Un año que nos abría las oportunidades, pero esta apertura también nos abría la abundancia de darnos cuenta quiénes somos. De hecho, el mes pasado nos hablaban profundamente acerca de aceptar nuestra verdad, decretar que mi verdad, ¿sí? ¿Recuerdas cómo iba un poquito? Decretar mi verdad. Y cómo esa verdad igual nos ha posicionado en un lugar de vulnerabilidad. ¿Te ha pasado en el mes de junio? A mí al menos sí, se lo compartía de hecho a todas las personas que me acompañan en la membresía hace un par de semanitas. Les compartía acerca de cómo este mes de junio me había podido sentir, ¿verdad? Que había perdido, me sentía como un poco un crustáceo, que había perdido el exoesqueleto. ¿Sabéis cómo funciona el tema de los crustáceos? Pierden el exoesqueleto para poder crecer y generan uno nuevo, ¿no? Una nueva corteza que les ayuda luego a vivir en comodidad. Y yo sentía que estaba también haciendo ese tránsito. Acepto mi verdad, pierdo la corteza, puedo crecer con esta verdad que acepto, pero estoy vulnerable. ¿Te has sentido así? El mes de junio ha sido un poquito revuelto, hay para quienes más, hay para quienes menos, pero la energía ha sido principalmente de aceptación. Acepto quién soy y esto me posiciona en un lugar, en ocasiones un poquito nuevo. En todo caso, esta vulnerabilidad nos ha dado la oportunidad de generar nuevos cimientos. ¿Y cuándo voy a estar generando estos nuevos cimientos? Ahora. Estamos en este mes de la integración. En ocasiones, para entender un poquito la enfermedad, en ocasiones cuando yo me doy cuenta de lo que soy, la enfermedad se desvanece. Así que quizás has empezado a sentir si tenías alguna alteración en el sistema físico o en el sistema emocional, mental o espiritual, si te sentías un poquito así, igual a lo largo del mes de junio, al aceptar tu verdad, ya hayas podido notar que esta alteración, esta enfermedad ha disminuido, ¿no? La intensidad, porque en muchas ocasiones la enfermedad ya puede disiparse con solo la toma de conciencia. Pero en ocasiones no, la enfermedad podría dar para muchos vídeos, de hecho da para muchos módulos en chamanismo, por ejemplo, ¿no? Que nos adentramos mucho en lo que es la enfermedad y lo trabajamos durante varios módulos. Pero en todo caso, así a modo de simplificación, la enfermedad lo que nos está diciendo es que hay una verdad en mí que no está siendo respetada, no está siendo abrazada. Los motivos y los orígenes, oye, hay muchos, pueden ser emocionales, energéticos, pueden ser mentales, pueden ser karmáticos, pueden ser, y aquí hay un etcétera inmenso. Pero dejadme resumirlo, ¿vale? Para podernos entrar en situación. Hay una verdad que no estoy manifestando. Entonces es como que mi alma se encoge, que mi cuerpo físico no vibra igual como debería ir, no fluye todo como debería ser. No hay una verdad que no está siendo manifestada. Entonces, si estamos viendo un poquito el proceso en el que estamos de aceptar nuestra verdad y ahora en este mes de julio de integrarla, nos daremos cuenta que es un mes estupendo, dicen los seres de luz, para la sanación, pero no una sanación cualquiera. Es un mes estupendo, o sea, si hay un mes bueno este año para recibir una sanación milagrosa, es el mes de julio. Eso es lo que nos han dicho los seres de luz. Pero ¿quién va a hacer esta sanación milagrosa? ¿Va a venir alguien externo a ti, no sé, Jesús Ananda? ¿Va a venir un arcángel? ¿O va a venir un bisabuelo tuyo y ¡cling! Te va a tocar así con la varita mágica y te va a dar sanación? Oye, estas cosas pasan, ¿eh? No es que esté yo diciendo que esto no pueda pasar, pero no, nos dicen que este mes de julio, esta sanación, que pudiera llegar a ser incluso milagrosa, la lideramos nosotros, aceptando nuestra verdad, como hemos hecho en el mes de junio, integrándola, como vamos a hacer este mes de julio.
¿Cómo la vamos a integrar? Nos van a dar 3 ejercicios estupendos. Nos van a dar un ejercicio de respiración, un ejercicio de pausa y un ejercicio de electricidad. ¡Uy! ¿Qué va a ser eso? Ahora lo descubrimos. En todo caso, nos van a dar herramientas para poder dar lugar a esta integración. Entonces, poniéndonos un poquito en esa escena del crustáceo, ¿no?, que ha perdido su corteza, estábamos aceptando la verdad, perdemos la corteza, estamos un poquito vulnerables, ya nos decían incluso el mes pasado, oye, no hace falta que lo compartas con todo el mundo, sé prudente, ¿no?, porque estás en ese momento aún un poquito blando. Y ahora llega este momento de integración, quiere decir que vamos a generar esta corteza, vamos a aceptar esas nuevas partes de nosotros que son nuestra verdad. Y voy a empezar a emanar una nueva energía. A emanar, bueno, si viste el último directo con Águila Albina, verás lo potente que es esto, ¿no? Emanar nuestra verdad implica caminar el propósito de vida. Vamos a empezar a emanar todo lo que nosotros somos, nuestra esencia, la voz de nuestra alma. Y entonces, a partir de aquí, se regulariza mi cuerpo físico, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo emocional, se regularizan en la energía que le corresponde. Y la enfermedad mengua, se disipa o incluso se desvanece por completo. La cantidad y la intensidad depende de nosotros en este caso. Yo no digo que todas las enfermedades del mundo este mes de julio puedan ser sanadas con este ejercicio. Eso no te lo puedo decir porque sería decir algo que no tiene mucho sentido, porque puede tener muchos orígenes la enfermedad, como decíamos antes. Igual haga falta un trabajo emocional más largo, igual haga falta un trabajo energético más largo, igual haga falta un trabajo de depuración, ¿no?, para el cuerpo físico más largo, igual haga falta todo un proceso más largo detrás. Pero si hay un mes donde voy a poder conseguir una sanación milagrosa dentro de lo que son mis capacidades a día de hoy, al aceptar mi verdad, es el mes de julio. ¿Me explico? No quiero decir que todas las enfermedades vayan a poder ser sanadas aceptando mi verdad ahora mismo, porque hay muchos factores que pueden rodear la enfermedad. Pero hay un gran porcentaje de alteraciones, no quiero llamarle a todo enfermedad, pero alteraciones que a lo mejor están acompañando mi vida, y con aceptar mi verdad a este nivel tan profundo como podemos hacer ahora, cuando yo hago eso, ¿cuántas sanaciones se van a dar este mes de julio? Estoy convencida de que muchas. Tengo que confesarte que yo ya empiezo a notar sanación en una de las mías. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo el proceso. Yo ya empiezo a notar los cambios. En todo caso, decirte que nos han dado estos 3 ejercicios para la integración y quiero compartírtelos. Primer ejercicio, respiración. Esta serie de ejercicios que te voy a compartir, te propongo hacerlos a lo largo del mes de julio. ¿Cuál sería el ideal? ¿Hacerlo cada día? Quizá no haga falta tanto, pero si te sirve, hazlo cada día. Si ves que te sienta bien, hazlo cada día. La propuesta óptima que ellos nos proponen es hacerlo 10 días a lo largo del mes de junio. Cuando más condensado, mejor. ¿A qué me refiero? Hacerlo 10 días una vez al día. Cuando más condensado, mejor, sería 10 días seguidos. El mes de julio, al menos en el hemisferio norte, es un mes a veces de ires y venires. Vacaciones para aquí, para allá, los niños, esto, lo otro. Y en ocasiones nos es difícil coordinarlos. Bueno, pues si te saltas un día no pasa nada. Intenta condensarlo lo máximo posible. Estos 3 ejercicios van seguidos. Entonces igual te va a tomar 15 minutos, 20 minutos, no mucho más. ¿Sí? Vamos allá, te cuento. El primer ejercicio es la respiración, como te decía. Y en este ejercicio lo primero que vas a hacer es concentrarte en tu verdad. Igual no has hecho un gran trabajo consciente de aceptar tu verdad, pero lo has hecho inconscientemente, porque los meses anteriores es que llevamos pam, 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 apertura, abundancia, pam, pam, verdad, 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 ¿no? Y el mes de junio, aceptar la verdad, aceptar la verdad, aceptar la verdad. Entonces, confía en el proceso que has dado. Si aún así no te sientes cómodo o cómoda, te invito, antes de empezar estos ejercicios, a tomarte un par o 3 de días de aceptar la verdad. Puedes ver, te voy a dejar por aquí arriba
el vídeo del mes pasado donde te cuento un poquito los ejercicios que íbamos desarrollando para aceptar nuestra verdad, ¿vale? Pero en todo caso, le das 2 o 3 días y luego ya empiezas con las respiraciones. Vuelvo. ¿Cómo funciona la respiración? Lo primero que voy a hacer es darle fuerza a mi verdad. Mi verdad vamos a visualizar que nace del corazón como una lucecita que se va expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta que me rodea. Rodea mi cuerpo físico y mi cuerpo áurico. Acordaros que el cuerpo no acaba aquí, ¿eh? Acaba, bueno, a cada uno hay unos más rechonchitos que otros de cuerpos energéticos, pero tenemos un cuerpo energético grande. Así que lo rodee todo, porque todo lo que es nuestro ser es sagrado. Así que todo se envuelve con nuestra verdad. Si visualizar para ti no es fácil, confía, solo siente que es así. Está todo bien, el efecto es el mismo, porque lo estás creando tú, con tu intención. Y cuando estás en esa verdad y estás rodeadito, rodeadita de tu verdad, haces ejercicios de respiración en el cual el foco es la integración. Mira, empiezas el ejercicio de respiración respirando corto y ligero. No sé si lo estoy haciendo muy gráfico, pero espero que se pueda percibir bien. Es entrando aire, aire, aire. Cuando tienes el pulmoncito lleno, paras, mantienes el aire, cuentas 3, 4, 5, no mucho más. Y luego sueltas lento, lento, lento. Vale. Cuando estás soltando, puedes sentir, visualizar, clariconocer, puedes, ¿no?, crear, co-crear tú misma con tu intención, que esta verdad en ti va como asentándose, como si se volviera en un estado de calma, en un estado de paz. Y lo más habitual es que vamos a ir sintiendo, a medida que vamos haciendo esta respiración, que la vamos a hacer unas 10 veces, no más, a ver si nos va a dar mareo. Si te da mareo, por favor, para, le das un espacio de pausa. Vamos a ir sintiendo cada vez más, que nuestro vientre va cogiendo como, no rigidez, pero sí presencia. Un poquito, ¿sí? Vamos a sentir en nuestro segundo chakra, en el vientre, en los riñones, ¿no? Bueno, los riñones están un poquito más arriba. Bueno, pues en las lumbares vamos a sentir que esa zona la zona de la cadera, ¿no?, que se coloca, ¡pum!, que coge fuerza, que coge centro. Sí, como sabes esos muñequitos que les vas dando golpes y que tienen es como el centro de gravedad lo tienen muy aquí, en esta zona, ¿no?, en la zona lumbar, en la zona del vientre. Pues ahí es lo que va a suceder, poco a poco. Cuando vas haciendo estas respiraciones, tu verdad, esta energía que has emanado va a seguir rodeándote, pero habrá una fortaleza que aparecerá poco a poco y gradualmente en esta zona. Perfecto. No te preocupes si lo notas más, si lo notas menos, confía, está sucediendo. Es clave la confianza, es clave, porque cuando confiamos nos abrimos al proceso. Nuestros chakras se relajan, nuestra energía está abierta y no estoy pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? Cuando empiezo ahí en la duda, se nos cierran las energías, se nos cierran los chakras y ya no fluye igual de bien. Te invito a confiar, a darte cuenta de que sí está sucediendo, pero incluso cuando no te des cuenta, es decir, está sucediendo porque estoy trabajando con mi verdad. No puede estar sucediendo otra cosa que este gran milagro de la integración, que se va a traducir en sanación. Cuando ya lo tenemos, pasamos a la siguiente fase, que es la pausa. Ahí te invito a quedarte en posición de observación, quietud, meditación. Igual estás más acostumbrado, más acostumbrada o menos, no importa ahora la experiencia. No hay que hacer una meditación de profesional. A todos se nos cruzan pensamientos. La cuestión es si les das peso o no. Quédate en un estado de quietud. Y da igual, ya te digo, el objetivo no es hacer meditación, es estar en quietud, en observación. Y lo ideal sería que pudieras observar cómo te estás sintiendo. Si notas diferencia, no sé, en las cervicales. Si notas diferencia, pues en el vientre. Si notas diferencia en la espalda. ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puedes notar? Igual, no porque tengas que notar nada en concreto, solo para que mantengas el foco en la presencia.
en la quietud, en la observación. Igual haya ruidos en la calle, pues los puedes también observar. Igual puedas sentir el peso, ¿no?, de tu cuerpo en el suelo. Igual puedas estar concentrado o concentrada en tu respiración. Le vas a dar unos minutos, no te voy a poner cuántos, porque cada uno va a estar gozando más este momento o menos. La idea es que lo goces. Si lo vas a estar sufriendo, para. No importa, pues haces un par de minutos. Si a partir del segundo minuto empiezas a sufrir, pues ya está, recortas ahí. Si estás a gustito, pues le das espacio. Como vas a hacer este ejercicio varios días, pues igual te vas a sentir distinto o distinta en cada práctica. No importa, no hace falta que hagas lo mismo en cada práctica. Lo ideal es que cuando le demos presencia, cuando le demos observación, estemos gozando. Porque si no vamos a estar gozando, pues lo mismo que te decía antes, si no confiamos se cierra, pues si no gozamos también se cierra, ¿eh? Entonces no queremos nada, queremos apertura, ¿no? Estamos abriéndonos a nuestra verdad, integrándola. Y el último ejercicio es electricidad. Yo también me quedé sorprendida cuando me hablaban de electricidad. ¿Y sabes qué me dijeron? Somos eléctricos, y es verdad. Nuestras conexiones neuronales, todo nuestro sistema nervioso funciona con impulsos eléctricos. Incluso nuestro corazón tiene todo un campo electromagnético. En todo caso, vamos a darnos cuenta que la electricidad forma parte de nuestra esencia. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a convertirnos en los dioses o las diosas de la electricidad, del rayo, y vamos a darle electricidad a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con esta energía de fricción que podemos hacer entre las manos. Cuando soltamos, se generan cargas eléctricas también en nuestras manos. Seguro que lo has probado alguna vez con algún papel, ¿sabéis? O con un boli. ¿Lo habéis hecho alguna vez con un boli? ¿Os acordáis de pequeños que hacíamos trocitos de papel, frotábamos con el bolígrafo y lo pasábamos por encima de los trocitos de papel y ¡pip! Bueno, hay campos electromagnéticos a nuestro alrededor y nosotros somos electricidad también. Entonces vamos a frotar, vamos a generar electricidad en nuestras manos y la colocamos, una en el corazón y otra en el vientre. Ojo, porque si eres una persona altamente sensitiva, igual vais a poder sentir esta conexión, como chispacitos internos. No digo que te vayas a hacer daño ni nada, pero que vayas a poder sentir movimientos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? El primer ejercicio, el de la respiración, está pensado en despertar la verdad, en vibrarla, aquí y ahora, el instante de poder. El segundo ya pasa a hacer una integración. Pero para que se mantenga esta integración, vamos a usar la electricidad, porque si no, nos vamos a levantar después de hacer la respiración y después de estar en pausa y va a pasar, vete a saber qué anécdota, vete a saber qué cosa y se me va a olvidar todo y mi energía se va a descompensar otra vez. Lo que queremos es que se mantenga y lo que vamos a hacer es generar un circuito eléctrico dentro de mí que una mi verdad, que en este caso vamos a usar como portal de verdad el chakra corazón. Mi verdad me rodea entera, igual que a ti, igual que a todos, pero vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Que vamos a usar el portal del corazón, que nos viene muy bien. Entonces el corazón, y aquí, porque es el centro de poder, de la integración, el vientre, y generamos un circuito eléctrico, que va a estar manteniendo con vida, ¿no?, este ejercicio de respiración y de presencia que hemos iniciado. Como lo mantiene con vida, quiere decir que en vez de durar 15, 20 minutos todo el ejercicio, lo que va a durar es 24 horas o más. Y esa es la gracia, ¿no? Luego, si lo vamos repitiendo cada día, hay el efecto de suma, ¿no? Porque cuando lo hago el segundo día, si lo hice hace poquito, como aún tengo el efecto vigente, pues se expande más, se expande más, se expande más. Por eso a veces es importante hacer un ejercicio a diario, porque tiene este efecto de suma, ¿no?, de multiplicación incluso muchas veces, en muchos casos, exponencial. En todo caso, nos invitan a hacer esta puesta de manos, ir sintiendo también esta conexión entre corazón, entre integración. Y ya, y aceptamos. ¿Cuánto nos va a tardar todo? Bueno, pues a lo mejor te va a tardar 5 minutos, 10 minutos si es que la fase de presencia no te gusta demasiado.
Pero si te gusta y la disfrutas, pues te puede tardar 15 minutitos, entre una cosa y la otra, igual entre que te pones y que luego que te sales, qué tal, 20 minutitos. Pero es una práctica que depende de ti lo larga que la hagas. Nos va a dar una integración profunda, porque las energías que nos rodean este mes de julio, ya sea por el alineamiento de los planetas, que como ya sabes soy un poco desastre, no lo sigo demasiado, pero también la energía que está emanando Madre Tierra, también la historia de la humanidad, ¿a dónde desemboca hoy, aquí y ahora? Como humanidad tenemos unos ancestros que se están manifestando, ¿lo recuerdas? Lo hemos hablado, hemos estado despertando una energía ancestral también hace poco, hace 2 o 3 meses, ¿no? Bueno, hace 2 y 3 meses. Hemos estado trabajando toda la energía ancestral, la energía de los cielos, la energía de la Madre Tierra, la energía de nuestra propia historia, nos lleva ahora, desemboca ahora, en el mes de julio, en una profunda integración. Somos magos. Somos magos. Tenemos la fuerza de la magia en nosotros. Se llama confianza también. A veces, bueno, la magia y la confianza van de la mano, así que aprovecha la energía de integración, que fácilmente se convertirá en sanación. Espero que todo aquello que necesites sanar ahora pueda sanarse este mes de julio. Y lo que no, no te preocupes, porque cuando en ocasiones, ¿sabes lo que sucede? Que tenemos tantas cosas que colocar, que bueno, cuando limpiamos un poquito y hacemos, ¿no? A lo mejor las cosas más simples son las que se van a colocar, pero entonces te dejan también más claridad y más visión para poder centrarte en aquello que necesita tu atención verdaderamente, no te dispersa. Espero y deseo de corazón que este mes de julio te traiga presencia, integración y con ello sanación y equilibrio de aquello que esté desequilibrado. Como ves, no hay nada absolutamente nuevo en este mes y aún así es una oportunidad preciosa. Cada día es una oportunidad preciosa y cada mes lo es también. Estoy encantada de compartirte de hecho estos vídeos porque incluso yo misma me estoy dando cuenta con más profundidad de cada oportunidad que tenemos y nada, deseo seguir compartiendo oportunidades cada mes contigo. Así que el mes que viene nos veremos para las energías del mes de agosto. Estaré allí fielmente. Mientras tanto, ¿qué propuestas tiene Luz y Conciencia para ti? Bueno, nada que no conozcas también, ¿eh? Si hace tiempo que me sigues ya sabes cuáles son. Tienes tu mensaje del mes, que si ya estás inscrito o inscrita en los correos, pues ya lo debes haber recibido en tu correo también. Tienes los mensajes del mes, que ya sabes que son mensajes canalizados, que cada uno recibe el mensaje que le pertoca, es una base de datos con centenares de mensajes y está ritualizado para que recibas el mensaje maravilloso que complemente estas energías del mes de julio que te comparto, pero para ti, ¿sabes? Que puedas recibir aquello que también necesitas tú, aquí y ahora. También tienes a tu disposición una meditación guiada gratuita para conectar con los seres de luz. Ya sabes que esto de canalizar no es nada único, sino que todos estamos canalizando, todos estamos conectando, todos nos estamos comunicando a un nivel de telepático, energético, intuitivo. La intuición nos pertenece a todos, ¿verdad? La canalización es coger la intuición y estirarla un poquito, llevarla un poquito más allá y ver y darte cuenta de que hay un montón de conciencia que nos rodea. Si te apetece, tienes esta meditación guiada gratuita. Y eso es todo, no tengo muchas novedades porque aquí en el hemisferio norte es novedad, ahí es verano y mi novedad es también estar en familia. Pero llegará pronto, yo sé que me estáis escribiendo, me estáis diciendo, pero ¿y Mago Merlín? Llegará pronto, seguramente llegará a finales de agosto, estoy ya empezando a trabajar con él en todo. Mago Merlín es un ser de luz exigente y lo vamos a hacer maravilloso, maravilloso. Así que entre una cosa y la otra, calculo que saldrá a finales de agosto esta tercera entrega de la alquimia, ¿no? La alquimia universal, que estoy deseando compartírtela, pero bueno, todo llega. Dadme tiempito para que coja un poquito de fuerza, descansar también es importante y forma parte de mi verdad. Qué bien me ha sentado este mes de junio. Os mando un abrazo muy fuerte, muy cariñoso y deseo de corazón, de corazón, de corazón que te sirva muchísimo todo esto que hemos compartido. Por cierto, si ves que te sirve y que le puede servir a otras personas, por favor, compártelo, ¿sí? Que nos sirva a todos. Aprovechemos este boom de sanación, de integración, para que todos sanemos, que somos red de luz, que si nuestro vecino está mejor, nosotros lo vamos a notar, que si nuestro familiar también está mejor, obvio lo vamos a notar, que si cada uno de nosotros
va elevando la frecuencia, lo vamos a notar como sociedad, que nos hace falta también. Cada vez vamos mejor, pero bueno, aún hay trabajito por hacer, así que venga, va, entre todos, vamos a levantar esta energía en la sociedad que nos va a sentar a todos de maravilla. Un abrazo inmenso y nos vemos en el siguiente directo.